perdón, en el punto 5, tenemos acá esta imagen que nos dice, bueno, un galpón tiene al inicio de la jornada un stock inicial de 1000, que, bueno, que registra la entrada y salida de vehículos con cierta cantidad de cajones que serían, bueno, nuestro stock. Bueno, como podemos ver, acá nos dice que tenemos dos opciones, uno para ingresar y otro para salir, digamos. Y bueno, también tenemos que ingresar la cantidad de cajones que entran o que salen, digamos. A su vez, también si la cantidad de cajones que queremos llevar, digamos, en el caso de que la opción sea los salientes, tenemos que decir al usuario, si la cantidad es mucho mayor a lo que está disponible, digamos, en el galpón, le tenemos que decir no alcanza y se lleva todo lo que hay disponible. Y bueno, eso se tiene que mostrar, digamos. Luego, para finalizar, tenemos que mostrar el stock final, el stock de cajones que ingresaron y el stock de cajones que salieron, así como lo tenemos aquí al final. Y bueno, todo esto es a pedido del usuario, por eso también tenemos como pista, digamos, por así decirlo, el desea continuar, ¿sí? Así que, bueno, vamos a empezar el ejercicio 5. Bien, como esto es a pedido del usuario, entonces ya podemos ir viendo que hay un while de por medio, y lo que lo inicia es la variable respuesta, que tendría que ser estar inicializada en S o en la S pequeña. Bueno, para que entre, digamos. O res igual a S. ¿Sí? Dos puntos y acá la iniciamos. Respuesta entonces es igual a S mayúscula. ¿Sí? Bien. Entonces aquí lo que tenemos que preguntarle al usuario es lo siguiente. Hay que mostrarle las opciones de que, bueno, que puede ingresar o que puede salir, digamos. Los camiones ingresan o salen. Entonces le decimos, con un input, 1 ingresa o 2 sale. Bueno, estoy intentando hacerlo como está aquí en la imagen, así que bien, ingresa, sale. Y bueno, después nos preguntan la cantidad. Bien, entonces, a partir de opción, entonces hay que darle las opciones de 1 y 2. If opción, entonces, es igual a 1, le decimos, le preguntamos por la cantidad. De nuevo vamos a preguntarle la cantidad para hacerlo más ordenado, digamos, si no, nos va a quedar un poco incómodo en algunas partes. ¿Sí? Bien, a cantidad le asignamos entonces ingrese, no, perdón, input, cantidad. Bien. Bien. Para la opción 1 teníamos que ver cuáles eran los camiones, cuánta era la cantidad de cajones que ingresaba, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos que calcular cuánto se ingresó y también cuánto es el stock final, vamos a declarar unas variables que serían stock ingreso, que va a ver que esto va a acumular, digamos, la cantidad de cajones que ingresaron, y una variable que se llama stock final, que bueno, en el caso de que el usuario ya quiera terminar, digamos, de operar aquí, ya tenga el cálculo del stock final. Bien. Para hacer esto tenemos que inicializar, digamos, nuestras variables stock ingreso en 0 y stock final también. Bueno, en 0.0 no, porque esto es una cantidad de número entero y stock final. Bien. Hasta ahí ya tenemos. También nos decía el práctico que tenemos un stock inicial, así que vamos a crear una variable stock inicial. ¿Sí? Stock inicial, stock in. Como ustedes vean que les resulte más cómodo, las nombran a las variables. No hace falta que le pongan todo el nombre stock ingreso, stock inicial. ¿Bien? Ahora, ¿cómo calculamos? Esta variable de stock ingreso va a almacenar la cantidad de cajones, digamos, que se ingresaron. Entonces, lo siguiente es escribir stock ingreso y comenzar a acumular más cantidad, ¿sí? De este modo ya tendremos nuestra variable ingreso ya para mostrar, digamos. Y ahora, ¿cómo calculamos el stock final? Tomando en cuenta todo lo que tenemos almacenado nosotros, que también vendría a ser el stock inicial, tenemos que sumar entonces el stock final
cuestión de que sigue acumulando también el stock inicial y la cantidad, ¿sí? Acá no se confundan, no tienen que sumar este stock ingreso, que bueno, que también tendría este valor, porque en el caso de que sumen este stock ingreso, estarían sumando valores de más, porque recuerden que esta variable está acumulando valores. O sea que en vez de sumarle esta cantidad que nos aparece, que sería mucho menor a la cantidad que estamos acumulando, estaríamos acumulando cantidades de más y por lo tanto nuestra suma sería errónea. Tendríamos cantidades que en realidad nunca se ingresaron o que nunca existieron. O sea, valores de más. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá ya tendremos la opción 1. ¿Sí? Cantidad, stock ingreso y stock final. Bien. Ahora, vamos con la opción 2. El if. O sea que en el caso de que esto no pase, tenemos la opción 2. Opción 2. Opción igual a 2. Bien. Ahora, acá tenemos que hacer la aclaración. ¿Por qué? Porque nos dice que si en opción 2 esto sale, las cosas salen. Bien. Si lo que se intenta sacar, digamos, por ejemplo, la cantidad hasta ahora es 1200, ¿sí? Nos queda 1200 sumando el stock inicial, que sería 1000, y la cantidad que, bueno, que para probar al principio nos dice 200, ¿sí? Entonces el stock final hasta ahora es 1200, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la cantidad que uno quiere llevar, si uno planea llevar una cantidad mayor, entonces no alcanza, se tiene que llevar lo que queda, digamos. Eso hay que aclarar al usuario. Entonces hay que evaluar si cantidad, primero hay que preguntar la cantidad, ¿verdad? Cantidad. Por eso había que hacer por eso le preguntábamos dos veces, digamos, en la opción 1 y en la opción 2. Porque hay una operación distinta en ambas. Cantidad de nuevo. Bien. Ahora, if cantidad es mayor o igual al stock final, digamos, si se pasa o es lo mismo, se tendría que llevar todo en teoría. Entonces, le decimos al usuario, no alcanza, punto, se lleva, y bueno, que ahí se lleve lo que tenemos en stock final, ¿sí? Se lleva stock final. Así, se lleva 2 puntos, y bien, stock final. ¿Sí? Bueno, ahora le aclaramos al usuario que, bueno, si no alcanza se va a llevar tanto. En este caso, si el usuario quiere llevar, por ejemplo, ¿cuánto tendría que llevar? 1500. Bueno, no le alcanza, entonces se lleva 1200, ¿sí? Entonces, a este 1200, stock final vale 1200. Entonces ya le aclaramos eso al usuario. Bien. Ahora hay que simular, digamos, bueno, que nuestro stock quedó agotado, que no tenemos nada en el stock. A su vez también hay que sumarle esta cantidad a una variable que se llame stock saliente. ¿Por qué? Porque hay que ver cuánto salió y cuánto ingresó como valores finales, si mal no recuerdo. Entonces creamos una variable stock saliente, ¿sí? La inicializamos en 0. Ahora vamos a comenzar a sumar este stock saliente. Vamos a hacer que acumule. Entonces stock saliente, así como esto funciona de igual manera que aquí. Stock ingreso le sumamos la cantidad, ¿bien? Solo que en este caso, stock saliente, digamos, le vamos a sumar el stock final. ¿Sí? Porque si nosotros le sumamos cantidad, bueno, en este caso nosotros tenemos como stock final 1200. Si nosotros le sumamos cantidad, y cantidad es 1500, nos está restando más de lo que nosotros tenemos para llevar. Por eso acá en este caso no le sumamos cantidad, como para decir, bueno, esa es la cantidad que salió. Porque esa cantidad no existe. Y lo que está saliendo en realidad es el stock final. Por eso nosotros le sumamos el stock final, ¿sí? Entonces acá al final tendríamos como stock saliente que valía 0, ahora tendríamos 1200 en stock saliente, ¿sí? Bien. Ahora, bien, como decíamos, hay que simular que, bueno, que stock final ya no tiene valor, o sea, ya no tiene nada. Entonces hay que reiniciar esta variable en 0. Stock final ahora vale 0, ¿sí? Y bueno, para que stock inicial, que ya también formaba parte de lo que calculaba stock final,
no siga con el valor 1000, porque si no vamos a sumar cosas que no existen otra vez. También le damos ese valor. Stock inicial 0. Bien. Entonces ya tenemos lo que pasa si la cantidad sobrepasa lo que es el stock final. ¿Sí? A ver, me faltaba alguna aclaración. Bien, sí. Esto, recuerden, esta asignación, digamos, el sumar el stock final a lo saliente, al stock saliente, lo tienen que hacer antes de declarar la variable, digamos, de reiniciarla en 0. ¿Sí? Porque si ustedes hacen, digamos, si esta asignación o reinicio está antes de la variable, de la asignación de la variable, ustedes acá estarían sumándole stock final a 0. O sea que stock saliente seguiría siendo 0. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso, porque si lo hacen en otro orden, van a sumar cosas que no están. O sea, van a sumar 0 solamente. En cambio, si lo hacen al revés, digamos, escribiendo esto primero, van a sumar correctamente, digamos. Bien. Pasemos a lo que pasa si esto no ocurre. Ya lo podemos definir con un else nada más. O con un elif, igual le aclaran. Si lo hacen con un elif, aclárenle, bueno, si cantidad es menor o igual, o es menor a stock final, bueno, pasa tal cosa. Entonces, acá tendremos que copiar casi lo mismo, ¿sí? Entonces, stock ingreso, saliente sería igual a stock saliente, o bueno, haciéndolo de la otra manera, más igual, y bueno, sumándole cantidad nada más, ¿sí? Pero bueno, para no perdernos, hacemos así, stock saliente más cantidad. Bien. Y para calcular el stock final, sería stock final, pero bueno, en este caso vale 0. No, ahora, no, ya cambié los valores, perdón. Stock final más el stock inicial, stock in, menos, perdón, bueno, acá ya comenzamos a restar, menos cantidad, ¿sí? No restamos stock saliente porque nos pasa lo mismo, restamos cosas que no existen, ¿sí? Y de este modo ya terminaría la opción 2, ¿sí? Y bueno, en el caso de que ingresen un valor erróneo, acá es cantidad con minúscula, no es cantidad con mayúscula, le decimos al usuario entonces else print ingrese una opción correcta. Bien. Y bueno, para que esto nos pregunte si queremos continuar o no, a respuesta le asignamos el input y le preguntamos, ¿desea continuar? Y S barra N. Bien, muy bien. Ahora, ya salimos de nuestra estructura while, que nos pide que mostremos el stock final, el stock de ingreso, lo que se ingresó, y lo que salió. Bien, entonces tenemos un print, stock final, comillas, stock final. Si llamamos a nuestro resultado final, stock final. Int, bueno, como teníamos aquí, ingresaron, bien, a ver, ingresaron los puntos, stock, ingreso, ¿sí? Y print, salieron los puntos, y otra vez, stock, saliente, ¿sí? Bueno, hasta aquí ya estaría nuestro algoritmo, ¿sí? Bueno, vamos a probarlo a ver si está todo bien. Ya tenemos inicializadas nuestras variables, lo que teníamos con las que teníamos que operar, las que ya tenían un valor y bueno, las que iniciaban el while, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice la imagen? Ingreso sale, bueno, como parámetros principales tenemos un 1. O sea que en opciones nos da 1. Vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio para ver si esto está bien antes de probarlo ya por computadora. Bien,
Ingresa entonces. Si la opción es igual a 1, ingresa. Acá en cantidad nos decía 200, ¿sí? Entonces, stock ingreso que valía 0, ahora sería igual a 0 más 200. ¿Sí? Entonces, el nuevo valor de stock ingreso es 200. ¿Bien? Ahora, a stock final, que valía 0, sería entonces ahora 0 es igual a 0 más el stock inicial, que valía 1000, más 200. ¿Sí? Ahora entonces, stock final sería 1200. Bien. Cuando ustedes lo prueben en computadora, si les resulta más fácil o más sencillo, bueno, yo acá voy a copiar lo mismo y lo voy a poner aquí. Cosa de ir viendo más o menos cuáles son los valores salientes hasta mientras, digamos. Como ustedes tienen una imagen guía, ya pueden ir viendo más o menos qué es lo que le tiene que dar, o bueno, qué es lo que tendría que resolver mientras tanto para que llegue a este resultado. Stock final 400, a ingresar un 700 y ya salieron 1300. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta ahora, ¿cuánto sería nuestro stock final? 1200, ¿sí? Después, nuestro stock ingreso sería 200. ¿Por qué? Porque solamente ingresaron 200 en cantidad. Perdón, en stock ingreso. Y el stock saliente, bueno, como todavía no se operó nada, no se sacó nada, perdón, sigue siendo 0. ¿Bien? Ahora, en la imagen seguía con el 2, o sea que sale. ¿Bien? Esta opción no va todavía, así que la salteamos. ¿Bien? En opción 2, lo tomo como true aquí, y bueno, y en cantidad nos dice 1500. ¿Sí? Bueno, entonces esto sale. ¿Qué pasa? Cantidad, o sea, esto, es mayor al stock final. ¿Por qué? Porque stock final es 1200, entonces sobrepasa. Bien, entonces le decimos al usuario, no alcanza, se lleva lo que hay en stock final. O sea que se estaría llevando, hasta aquí, se estaría llevando 1200. ¿Sí? Entonces, a stock saliente le sumamos este stock final, ¿sí? Que sería lo que saldría. Bien, entonces ahora 0 es igual a 0 más 1200. 1200, ¿bien? Entonces el valor de stock saliente sería 1200, ¿bien? Reiniciamos nuestras variables. Ahora, stock final vale 0 y stock inicial, como ya formaba parte de los cálculos del stock final, también recibe su reinicio. Entonces, stock final vale 0 ahora. Ahora, si queremos mostrarlo en pantalla, nos dice que stock final, bueno, el último valor es 0. Como no se ingresó nada todavía, stock ingreso se mantiene en 0. Y como sí salieron esta vez, ahora stock saliente vale 1200. Sería como hacerlo esto al revés, digamos. Ahora el stock final tiene el valor de coso, de saliente. No, perdón, al revés. Stock saliente tiene el valor de stock final. ¿Sí? Bien. Ahora vamos con la opción 1 otra vez. Bien. Ahora ingresa. Eso quiere decir que vamos a estar en opción 1. ¿Sí? Se ingresan 500 cajones. Bien. Ahora, stock ingreso que estaba en 200, se le suma este 200 más lo que se ingresó en cantidad. O sea, 500, perdón. ¿Sí? Ahora valdría 700 el nuevo valor de stock ingreso. Y bien, stock final que estaba en 0, recibiría ahora 0 más 500. ¿Sí? Y como resultado tendría 500 para hacer el stock final. Bien, ahora vamos aquí al final. ¿Cuánto vale stock final ahora? 500. ¿Sí? En ingreso, que bueno, que se ingresaron 500, más 200 serían los 700. Bien, stock saliente queda como estaba. ¿Sí? El último valor, ¿cuál era el último valor? Bien, ingreso sale cantidad 2 y 100. Bien, entonces en el último valor se sale y bueno, se ingresa, salieron 100. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bien, acá en cantidad, en opción, perdón, tenemos el 2, entonces vamos hasta aquí. Bien, ¿cuánto se ingresó? Se salió, perdón, 100. Entonces, como esto no se cumple, digamos, cantidad es mayor o igual a stock final, no es así, porque cantidad es menor al stock final. Entonces, nos salteamos esto. Bien, entonces vamos acá, a stock saliente. ¿Cuánto era stock saliente hasta ahí? Era 1200, ¿sí? Bueno, factura el hashtag 1200. Bueno, sería entonces 1200 más 100, que nos daría como resultado 1300 para el stock saliente. Bien, ahora, en la cantidad, va acá en stock final ¿cuánto valía? 500, ¿sí?
es igual a 500 más 0 del stock inicial. Que bueno, que ustedes capaz que acá ya digan, bueno, esta variable es inútil, bueno, todavía la necesitamos porque, bueno, en el caso de que esto no pase, esto tiene que pasar, así que no podemos dejar afuera el stock inicial. ¿Sí? Bien, le restamos, perdón, cantidad, que es 100. Lo que nos daría como resultado ahora 400. ¿Sí? Bien, ahora, le preguntamos al usuario si quiere continuar y ahí ya no quería continuar. Igual hasta mientras nuestros valores son, para stock final ahora vale 400 y el stock saliente ahora vale 300, 1300, perdón. Esto ya se termina y entonces serían los mismos valores que quedaron acá. 400, 700 y 1300. ¿Sí? Que eran los valores que nos decía que tenían que estar aquí. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer la prueba entonces con la terminal. A ver qué nos dice. Bien, terminal, se está ejecutando el ejercicio. Bien, ingreso sale. Bien, ingresa. ¿Cuánto ingresa? 200, perdón. Stock inicial no está definido. A ver, algo hice mal. Stock inicial. Ah, perdón. Sí, acá me confundí. Acá tiene otro nombre la variable. Bien. Va de nuevo. Bien. Stock inicial ingresa. Cantidad 200. Bien. Yo le dejé esto para que vayamos viendo, digamos, cuánto es lo que vamos haciendo. Bien. Entonces hasta ahí va 1200 de stock final, ingresaron 200 y vamos a continuar, ¿sí? Bien, ingreso sale. La cantidad que sale es 1500, bien. Entonces ahí nos aclara. No alcanza, se lleva 1200, bien. El stock final, como se reinició la variable, ahora vale 0. Ingresaron 200 porque eso no se tocó, pero ahora sí salieron. O sea que acá hay un cambio, digamos. Salieron 1200, bien. Continuamos, bien. Ingresa otra vez. Ahora, ¿cuánto ingresa? 500, bien. Ahora, stock final nos dice 500. ¿Cuánto ingresaron? 700. ¿Por qué? Porque antes había 200. Entonces 200 más 500, 700. Bien. Ahora, salieron, como no se afectó, sigue igual. O sea que se queda ahí en 1200, perdón. Bien, ahora la última. Sale. Cantidad 100. Bien. Ahora, stock final. 400, que era lo que se le restaba, porque esto salía, o sea que el stock final a estar en 500, se le restan estos 100, y bueno, ahora vale 400. Ingresaron, no se vio afectado, y salieron, sí. Ahora se le suman esos 100 pesos, esos 100 cajones, perdón, a los 1200 que estaban ahí en stock. Ahora salieron, vale 1300. Qué bueno, que sería lo que nos pedía el ejercicio en la imagen, ¿sí? Bueno, ahora damos por finalizado y nos va a volver a mostrar, digamos, los valores, ¿sí? Bueno, eso sería el ejercicio 5. Ahí lo borro porque, bueno, eso no nos pedía, ¿sí? Igualmente, acá, en el caso de que, bueno, por ejemplo, se quiera seguir restando, digamos, si el usuario quiere seguir llevándose cajones, aunque ya no esté en stock, ustedes pueden mejorar el algoritmo, le pueden decir, bueno, ya no se puede llevar nada porque no hay stock, o sea, ya se acabó el stock y, bueno, por lo tanto no tendría mucho sentido que siga sacando igual, o sea, ya restaría números negativos y nos daría otro resultado. Pero bueno, con los valores que estamos probando acá está todo bien. Después ustedes si lo quieren mejorar de ese modo, sería muy bueno también que lo hagan. Pero hasta ahí está bien, así que no pasa nada. ¿Alguna duda con el ejercicio 5? Por ahí, a ver. No sé si lo expliqué muy rápido. Si quieren que vuelva a explicar alguna otra parte. Ah, eso me salté. Sí, perdón. Sí, pero bueno, no hay mucho que modularizar. Yo estaba viendo que se podía hacer con unas 3 funciones, digamos. Por ejemplo, podríamos hacer una función para que nos acumule, o sea, que nos sume, qué sé yo. A ver, ¿cómo sería? Eh, por ejemplo, definimos una función como stock acumulador, por ejemplo. Acumulador.
Bueno, y los parámetros serían X y Y, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a X le sumamos X más Y. Y nos devolvería tan X. ¿Sí? Bien, esa función podemos usar para hacer, por ejemplo, el ingreso y el saliente, porque acá es lo mismo prácticamente. ¿Sí? Va, no acá, acá en cantidad, porque se suman las mismas cosas. En todo caso, tendría que ser ahora sí. Cambiamos los parámetros que ingresan, entonces sería stock acumulador, acumulador. Y bueno, entre paréntesis o como parámetros tendremos stock ingreso, ingreso y cantidad. Lo mismo aquí, se reemplazaría por stock acumulador y le pondremos stock saliente, perdón, se reemplazaría acá en vez de stock ingreso, stock saliente y bueno, cantidad. ¿Sí? De ese modo se podría modelizar. También para stock final, nada más que acá tendremos que hacer dos funciones distintas, una que nos sume y otra que nos reste. Sería algo así. Def stock final, stock saliente, perdón. Bueno, stock ingreso para uno, que bueno, nos pasaría X, y Z, y sería X, sea lo mismo prácticamente que la otra. X más Y más Z, return X. Y bueno, del mismo modo para la saliente, def stock saliente, que sería X, Y, Z. Nada más que aquí ya restaría. Ahora, bueno, hagamos de cuenta que este es el stock final. Y entonces se calcula stock final más stock inicial, que sería I, menos cantidad, que sería Z. ¿Sí? Y bueno, nos vuelve a devolver lo que es stock final. ¿Sí? Y bueno, acá lo reemplazaríamos. Ya acá, por ejemplo, al final. Ya tendremos stock saliente. Stock saliente. Y bueno, stock final. Los parámetros, stock final, coma, stock inicial, in, y bueno, cantidad. ¿Sí? De ese modo se podría modularizar. ¿Sí? Si no, igual, si no lo hacen de ese modo, no hay problema porque, bueno, acá, como digo, no hay mucho que modularizar. ¿Sí? El ejercicio que viene, sí, ahí queda un poco mejor estéticamente hablando. ¿Qué más? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? De nada. Sí, así pasó al 6. Qué bueno, que el 6 sí se puede modularizar y bueno, sí es un poco más conveniente modularizar que dejarlo como función, como código solamente. Sí, a ver, te lo dejo como estaba porque si no capaz que te perdes. A ver, esto estaba así. Stock final, final, final más stock inicial, más, no, perdón, menos cantidad. Menos cantidad, ¿y qué más tenía que cambiar? Esto. Stock ingreso más cantidad. Y ya lo voy. Y bueno, eso igual lo dejo ahí. Se puede ver hasta ahí lo que quería sacar captura, perdón. Ahí creo que se puede ver todo el algoritmo. Recuerden que lo que está con el hashtag, digamos, son los valores que estamos probando, ¿no? Hasta mientras. De nada. Bien.
¿Alguien le quedó alguna otra duda? Si no, paso al ejercicio 6. A ver si no me salté a ver algo. No había quedado ninguna duda pendiente, pero no te preocupes. Bien, bien. Salto entonces. Paso. Bueno, el ejercicio 6 nos decía, bueno, ingresar repetidamente legajo, nombre y notas del primer y segundo parcial, digamos, de un listado de alumnos. El ingreso finaliza cuando se ingresa un legajo igual a 0. Para cada alumno tenemos que calcular la nota final, en base al promedio de las notas de los dos exámenes, y bueno, de acuerdo a esta nota final, mostrarle al alumno su estado final. Si es sobresaliente, distinguido, bueno, suficiente e insuficiente. Y como última aclaración dice, debe diseñar y reusar una función que permita calcular una nota válida. O sea que hay que validar, ¿sí? Como esto, a ver con qué se termina. El ingreso de datos finaliza cuando se ingresa un legajo, igual a 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Bien. Le preguntamos al usuario, ¿bien? Legajo, ¿sí? Que es lo que va a inicializar nuestro ciclo while más tarde. While. Bien. Bien, legajo entonces. Legajo no nos dice que es un flotante ni nada, así que va a ser un entero. Input. Bien. Ingresa el legajo. El legajo, ¿sí? Ah, perdón, acá me olvidé una cosita. Bueno, esto no afecta nada, ¿no? Pero acá faltaba aclarar. Print stock inicial y coma, bueno, stock inicial, ¿sí? Pero bueno, esto no afecta en nada, digamos, porque era lo último que tenía, lo primero que estaba acá en la imagen, ¿sí? Después se lo agrega, no pasa nada. Eso casi me olvido. Bien, volviendo al ejercicio 6. While. Bien, entonces, mientras legajo sea distinto de 0, entonces se cumple lo que nosotros vamos a hacer aquí abajo, ¿sí? Bueno, lo encierro entre paréntesis, igual si no lo lleva no hay problema. Bien, entonces, una vez que el legajo sea distinto de 0, o sea, si esto es distinto de 0, ya le puedo empezar a preguntar al profesor o al alumno, quien sea que esté evaluando, cuál es el nombre del alumno, cuáles son las notas, ¿bien? Entonces ya puedo darle a nombre un valor. Como esto va a ser un string, una cadena, digamos, ingresa el nombre. Ingresa el nombre. Y después las notas. Tenemos dos notas, así que va a ser una nota 1. Nota 1. Int. No, bueno, nota pues sea un flotante, así que ponemos en float. Input. Decimos ingrese la primera nota. Bien. Y nota 2. Nota 2. Bien. Otra vez lo mismo float. Input. Ingrese la segunda nota. Bien. Ahora, ¿qué teníamos que hacer con esto? Tenemos que validar, como nos decía aquí el ejercicio, debe diseñar y luego usar una función que permita cargar una nota válida, ¿sí? Entre 0 y 10. ¿Por qué? Porque no podemos calcular con notas que sean 11 o 22, por ejemplo. Entonces vamos a hacer, bueno, acá sí ya llamamos a funciones. Vamos a hacer una nota que nos permita validar esto, ¿sí? Validar nota. Usted ya puede comenzar a trabajar con la nota, ¿sí? Validar nota, y bueno, yo le voy a dar, ya creo que voy a comenzar a usar X como parámetro por defecto. Bien, entonces, if nota, o X acá en este caso, es mayor o igual a 0 y, porque ambas se tienen que cumplir, es menor o igual a 10, acá le digo return, que nos devuelva un true. Acá me acuerdo que estaban preguntando el otro día por esto, si se podía devolver un true en vez de
de hacer una variable auxiliar. Bueno, sí se puede. Yo me salté eso el otro día, perdón. Nada más que hay que aclararle, digamos, qué pasaría en un caso y qué pasaría en el otro. Bueno, si acá esto es verdadero, digamos, entonces nos devuelve un true. Por el contrario, o le aclaran con el elif, si esto no se cumple, digamos, si si nota es mayor a 0 o es menor a 0, por ejemplo, y nota es mayor a 10, bueno, ahí le aclaran en el elif y le dicen, bueno, return false, o sea que devuelve un falso. Pero bueno, acá con el else y el return false ya es suficiente, digamos. O sea, también es válido, ¿sí? Bien, ahora, ya tenemos nuestra función que valida la nota, ¿sí? La vamos a reutilizar acá. Bien, entonces, si nota, o digamos, si validar nota, o sea, si la nota que nosotros ingresamos es mayor o igual a 0 y es menor o igual a 10, entonces tenemos que preguntarle eso acá. Por eso entre paréntesis ponemos la función que valida la nota, digamos si devuelve un falso o un verdadero, para nota 1 y lo mismo para nota 2. Validar nota 2. ¿Sí? O sea que si esto se cumple, ya podemos calcular el promedio y bueno, mostrarlo más adelante junto con la calificación final. ¿Sí? En el caso de que esto no pase, le decimos, bueno, print ingrese notas válidas. Bien, bien. Muy bien, entonces, si las notas son correctas, bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nos pide que calculemos el promedio y bueno, después con eso, con el resultado del promedio, el estado final. Bien, entonces acá como sí podemos modularizar, digamos, en este ejercicio más cómodamente, digamos, hacemos una función promedio. Bien, promedio. Que tenga como parámetros x y y, que serían la nota 1 y la nota 2. Bien. Le voy a asignar a p la suma de estas dos notas, x más y. Como en este caso solamente son 2, no tengo que poner ningún contador ni nada para saber cuántas notas hay que contar, ¿sí? Así que directamente hago de este modo. Return P. ¿Bien? Ahora, voy a escribir mi función aquí. Voy a usar una variable que sea nota final, ¿bien? Así que la voy a inicializar, la voy a mencionar, y la voy a inicializar en 0.0, o 0 igual, lo mismo. Ahora, nota final, le asigno lo que nos da promedio, ¿bien? Promedio, entonces, sería calcular el promedio con la nota 1, y con la nota 2, ¿bien? Entonces, de este modo ya tendríamos que hacer la última función que nos devuelva la nota final que nos devuelva, perdón, el estado final a partir de la nota final. Bien, entonces vamos a hacer la función definir estado final. Bien, que trabaja con la nota final, así que le voy a poner x nada más. Bien. Aquí esto no importa que se repita así, que esto se llame x, que acá también y acá también. Lo importante es que, bueno, que cuando lo usen, ahí recién se aplique como se tiene que aplicar, reemplazando con el parámetro correcto, digamos. Bien, entonces, if x es mayor o igual a 9 y x es menor o igual a 10, entonces nos devuelva el estado final sobresaliente. ¿Sí? Bien. Ahora, si en el caso de que esto no pase, con un elif, le decimos, si x es mayor o igual a, creo que era 7, y x, bueno, acá hay que tener en cuenta cómo va, entre qué va. Para respetar eso tenemos que poner el menor nada más. Bien, si x es menor a 9, porque si no, en el caso de que esto sea menor o igual, va a tener dos veces la salida, digamos. O bueno, ahí se van a confundir las salidas. Puede ser sobresaliente como puede ser que sea distinguido nada más. Pero ahí tengan en cuenta eso. ¿Sí? Bueno, devolver
distinguido. ¿Sí? Distinguido. Y bueno, seguimos haciendo del mismo modo. Acá nos quedaría igual, ¿sí? Si es mayor o igual a 7, bueno, tal cosa. Bueno, acá con 5 creo ya. Y bueno, acá también lo mismo pasa con 7. Si es menor a 7, recuerden eso para que respete el rango. Que acá solamente va menor, ¿sí? Igual que se repite acá. Acá, bueno, no pasa nada porque tiene que ser sí o sí, o es 9 o es 10, ¿sí? Acá no hay otro número de por medio. Acá no hay otro número por medio, acá sí, digamos. Return, bueno. Elif x es mayor o igual a 4 y x es menor a 5. Return suficiente. Siempre, ¿sí? Y como último parámetro, como última condición, perdón, más igual 0 y es menor a 4. Entonces nos devuelve un insuficiente, ¿sí? Algo así calculan su estado final en introducción. Insuficiente. Insuficiente. Bien. De este modo entonces ya tendríamos nuestra función estado final, ¿sí? Como esto sí se puede modularizar, vieron que queda un poco mejor hacerlo afuera que tenerlo aquí, ¿sí? Entonces ahora con nota final ya podemos saber cuál es el estado final del alumno, ¿sí? Bien. Entonces ya podemos mostrar los valores que nosotros tenemos, ¿bien? Entonces ya le decimos entonces print entre paréntesis. Bueno, acá me queda más cómodo hacerlo con fstrings. Entonces yo le digo el alumno, bueno, entre llaves, nombre, que es lo que ingresó aquí al principio, cierro llaves, con legajo, hagan de cuenta que son como les dan los certificados y cosas como esa, legajo, tiene un promedio de, y bueno, y entre llaves, promedio, que sería nota final, nota F, bien. Bien, como el espacio no nos va a dar, no vamos a mostrar todo eso en esa línea. Le decimos el estado final de cursada final es, y bueno, acá le ponemos, bueno, acá como hicimos anteriormente, podemos llamar una variable, o sea, declarar una variable estado final, que bueno, en este caso como lo que nos devuelve son strings, en este caso tendría que ser qué sé yo, puede ser un espacio en blanco o cualquier letra, no importa, estado F, ¿sí? Y acá ya lo tendremos que asignar a estado F, le ponemos, bueno, lo que devuelve estado final, y entre paréntesis nota final, nota F. Cuestión de que a partir de nota F, o sea, de la nota final, evalúe, y bueno, nos diga qué es lo saliente, cuál es la variable, cuál es el estado final del alumno, ¿sí? Pero bueno, si no, igual se saltean eso, o sea, no es necesario igual que lo hagan, si lo quieren hacer para tenerlo más ordenado, no pasa nada. Después igual a estado F lo tendrían que poner acá, estado F, y bueno, cierran llave y ya lo muestra, ¿sí? Si no, igual, yo acá por ejemplo llamo a la función estado final, y entre paréntesis, bueno, le pongo la nota F. Contar cuando ya lo muestre, digamos, no me va a mostrar este estado final y bueno, recién la nota. Me va a mostrar la nota final. No, me va a mostrar el resultado. O sea, si es insuficiente o sobresaliente y bueno, lo que está aquí en medio. Bien. Cierro llaves y esto ya está. Bien. Con esto creo que ya tenemos el algoritmo, ¿sí? Creo que no hay que aclararle nada más. Después ustedes si quieren le dicen al usuario, como esto se termina con un legajo 0,
le dicen, el legajo que introdujo es 0, ¿sí? Eso me falta. Para que esto se repita, digamos, y para que siga evaluando cuánto vale el legajo, le volvemos a preguntar lo mismo, ¿sí? Legajo int, cuestión de que, bueno, si esto se repite, va. Si legajo es distinto de 0, se vuelve a repetir. Si no, que termine ahí nomás. ¿Bien? Ingrese el legajo. Bien. Bueno, entonces esto ya lo podemos evaluar. Bien. Acá voy a sacar estado F, que bueno, no me hace falta. Y a ver, para ver si tenemos algo que cambiar antes de probarlo. Bien, yo creería que no. Mostramos el nombre, legajo, promedio, estado final. Bueno, si esto no pasa, digamos, si estas notas no son correctas, nos dice que ingresemos notas válidas, y bueno, y por ende nos vuelve a preguntar el legajo y todo así. Bien, entonces lo podemos probar. A ver qué nos dice. Ingresa el legajo. 244, a ver. Acá también podríamos hacer bien esto. Sí, porque a mí, por ejemplo, a mí no me gusta que esté pegado el número, y bueno, estéticamente tampoco se ve bien, así que lo cambiamos. Sí, ingresa el nombre. Como el legajo fue distinto de 0, me dice ingresa el nombre. Bueno, yo voy a poner mi nombre, por ejemplo. Ingresa la primera nota. A ver qué pasa si las notas son erróneas. Ingrese notas válidas. ¿Sí? Bueno, entonces ya cumple con la función validar. Que las notas sean entre 0 y 100, y 10, perdón. Bien. Como esto no fue válido, entonces me vuelve a repetir lo mismo. Bien. Entonces ahora voy a ingresar correctamente. ¿Qué sé yo? Pongo 8 y 6. Bien. El alumno Pedro con legajo 244 tiene un promedio de 7. Bien. El estado final es distinguido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está entre 7 y 9. ¿Sí? No es menor a 7 para ser bueno. Bien. Ese sería el algoritmo. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Este creo que fue un poco más cortito que el anterior. ¿Quedó alguna duda hasta ahí con las funciones, chicos? ¿O con alguna otra parte de lo que tengo acá? Como ven, acá sí queda más cómodo hacer con funciones en comparación con este otro. Que bueno, que este más que nada las operaciones se podían resolver adentro de los if, no había mucho lío. Y acá tampoco, pero las operaciones eran más, digamos. No sé si quedó alguna otra duda. Sí, a ver, ahí te muestro el código doble. Espera que esto no sale de ahí. Ahí creo que ya se ve los dos. Ahora tendría que ir ahí. Bueno, esto sería la parte funciones y esta sería la parte módulo principal o programa principal, como le quieran llamar. Ahí si le querés sacar una captura, creo que ahí se ve mejor. Igual recuerden que es más útil que ustedes los practiquen y que tengan esto como guía para el final, digamos. O sea, si no les da, recién recurran al código que tienen resuelto y de ese modo no están viendo y copiando, viendo y copiando. La idea es que ustedes lo practiquen y ustedes lo sepan hacer. Porque en el momento que sea el parcial no van a poder estar copiando código y así. Van a tener que resolverlo más rápido, dependiendo del código, del tiempo que tengan para hacer. Por eso es mucho mejor practicarlo y hacerlo primero uno como pueda o como entienda. Y después el código, o sea, no está mal copiarlo, pero la cuestión es también entender lo que se copia. No sé si a alguno le quedó alguna otra duda. Como verán, la clase de hoy es bastante cortita.
para que, bueno, ustedes sigan con los parciales que se vienen ahora. Parece que no. Quedó todo claro, pues. Parece que sí. De nada, Agustín, cuídate. No sé si alguien tiene dudas. Santiago Vera, si se entendió. Qué bueno, Santi, menos mal. Se entiende, se entiende. Como Bueno, quedamos a la espera de saber qué es lo que sigue. No, práctico, nada más. sí. ¿Para qué sirvió el return? Ahí te pregunto, ¿para qué servía el return? El return, bueno, el return devuelve el resultado de la función, ¿sí? O sea, nosotros acá lo que queremos evaluar, por ejemplo, en estado final, es a partir de X, decirle al usuario cuál es su estado final, ¿sí? Entonces, return puede devolver un valor entero, un valor flotante, o lo que ustedes necesiten trabajar, ¿sí? Acá no es necesario que sea así tal cual, ¿sí? Por ejemplo, acá le podría haber puesto estado final, así como hicimos hace un rato, estado final, y le ponemos, vaya, esta variable ya recibiría un string. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que se trabaje con un string. Por ende, entonces nosotros le decimos, bueno, a esta variable le decimos sobresaliente, le damos el valor sobresaliente, y ahora en vez de poner el return en vez de escribir solamente sobresaliente, que nos devuelva esa variable, estado f. Pero de este modo, digamos, como ustedes lo quieran hacer, digamos, mientras les quede más cómodo, no pasa nada. O sea, una línea de código no hace que el archivo sea más pesado ni nada por el estilo. Mientras ustedes lo entiendan y para ustedes esté bien, lo pueden hacer como ustedes les crean más conveniente. A mí, por ejemplo, me resulta más fácil escribir sobresaliente en el return, que directamente devuelva eso, en vez de escribir una variable estado y le asigno recién ese string. Digamos. El resultado final siempre va a ser lo que se devuelva en el return. O sea que si estado final vale sobresaliente, o bueno, tiene el valor o contiene ese carácter sobresaliente, esta palabra, digamos, lo que va a devolver cuando vos llames a tu función aquí, o sea, donde necesitamos el estado final es lo que vos trabajés, ¿sí? En este caso, X simboliza lo que es nota final. O sea que si X en este caso creo que era 7, si no estoy mal, lo va a evaluar. Va a ver si si nota, digamos, si 7 es mayor o igual a 9 y X, digamos, si nota es menor o igual a 10, entonces va a ser como estado final sobresaliente. Por lo tanto, ese estado final se va a devolver aquí. Y es lo que vos vas a ver reflejado acá. ¿Sí? Pero bueno, en este caso va a ser distinguido. ¿Por qué? Porque 7 entra aquí. Digamos, no entra aquí. Pero igual va a tener que pasar por todo este campo, digamos, para ver cuál es tu estado final. Por eso, si es tal cosa, digamos, si tal condición se cumple, devuelve esto. Y en el caso de que no sea así, bueno, devuelve tanto y devuelve tanto y devuelve tanto. ¿Sí? Bien, en el caso de hacerlo así como yo lo hice acá, digamos, agregando estado final, acá en el caso, hagan de cuenta que, bueno, que estado final es lo que está aquí, no el return. Al final se tendría que, afuera del campo del elif, digamos, del if y del elif, se tendría que devolver eso, ¿sí? O sea, el valor final, estado f, ¿bien? Supongamos en el caso que nosotros hayamos inicializado estado f, así como lo inicializamos hace rato, ¿vieron? Con un valor vacío, para recién asignarle algún valor aquí, dentro de las operaciones. Bien, al final tendríamos que devolver eso. ¿Por qué? Porque acá tomo un valor, acá tomo otro valor, y lo mismo para las que siguen, y el valor final entonces cambia. O sea, acá lo que tenemos que devolver es el estado final. O sea, sobresaliente, distinguido, bueno, suficiente o insuficiente. ¿Sí? No podemos estar devolviendo un espacio vacío. ¿Bien?
Eso sería en el caso de que, bueno, nosotros usamos otra variable, ¿sí? Y de que adentro de los if o los elif no devolvamos un return. No trabajemos con un return, sino con una asignación de variable. ¿Bien? Pero al fin de la función siempre vamos a tener que devolver algo, o sea que esto siempre tiene que estar presente, ya sea dentro de los if o los elif o afuera, siempre y cuando el estado final, o bueno, digamos, la variable tenga su valor al final, su resultado, digamos. ¿Se entiende eso? Pero ahí te preguntan, ¿por qué usaste la letra F en el print? O sea, lo de la función. Esto bueno, es una manera de usar, de imprimir el resultado un poco más elegante, por así decirlo. A ver, voy a intentar sacarle el donde se ve doble. Sí, eso. Vos acá lo que haces es, bueno, esta F viene de F strings. Strings son, bueno, los caracteres como las palabras, digamos. Entonces, esto lo que te permite hacer, digamos, es hacerlo de una forma más ordenada, a mi parecer al menos, lo de imprimir resultados. Por ejemplo, vos lo único que tenés que hacer es ponerlo en llaves a las variables que quieras mostrar. Por ejemplo, vos tenés el alumno, no sé qué número, por ejemplo, ponele de nombre y bueno, pones entre llaves la variable nombre, que es lo que vos ingresaste acá. Después con legajo y bueno, entre llaves otra vez la variable que ingresaste aquí al principio. Tiene un promedio de, bueno, el valor final que calculaste aquí. Y bueno, todas las variables que vos quieras mostrar entre llaves. O sea, lo que esté fuera de ser alguna palabra o clave para mostrarse, tiene que estar así nomás, digamos, dentro de las comillas nada más. Y bueno, también nos salva, digamos, el tener que poner comillas acá, por ejemplo. Y escribir una coma, poner otra coma y volver a poner comillas. Por eso a mí me parece un poco más útil el f-string en los casos en los que tenemos que mostrar varias cosas, ¿ves? Porque, por ejemplo, acá en estado final era lo mismo poner esto. Estado final, comilla, es estado final, coma. Y bueno, acá antes de la coma teníamos que cerrar las comillas. ¿Ves? Es lo mismo prácticamente. ¿Sí? Nada más que de un modo puede quedar más elegante al gusto bueno, del programador. Y del otro, bueno, es lo mismo también. O sea, no pasa nada. Eso sería el F. Va, para eso usaríamos la F en so. De nada. No sé si quedó alguna otra duda para ir cerrando nomás. Este viernes creo que el anuncio era que